Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Había anochecido en Manhattan. A través de los inmensos ventanales del rascacielos Wilson Enterprises, las luces de las oficinas vacías aún centelleaban, testigos silenciosos de las ambiciones y los excesos del mundo empresarial. En ese escenario de acero y cristal, David Carter, un joven negro de apenas 28 años, empujaba lentamente su carrito de limpieza. Su uniforme azul marino era impecable, su paso mesurado. Trabajaba en silencio, siempre concentrado, siempre discreto, como si fuera parte del decorado. David no era como los demás trabajadores del turno de noche. Bajo su modesto exterior se escondía una mente brillante. Licenciado en ingeniería mecánica, se vio obligado a abandonar sus estudios tras una tragedia familiar, y ahora trabajaba para mantener a su madre enferma. Pero en el fondo, albergaba un sueño: retomar sus estudios, convertirse en ingeniero y demostrar que valía mucho más que un simple limpiador invisible. Esa tarde, mientras limpiaba los grandes ventanales del piso 47, oyó pasos apresurados detrás de él. «Oh no, otra vez no», murmuró una voz femenina. David se giró y vio a una joven inclinada sobre el suelo, recogiendo hojas esparcidas. Se acercó con un cubo en la mano. «Se va a manchar, déjeme ayudarla, señorita». Ella lo miró. Sus iris verdes reflejaban las luces de neón del techo. «Gracias. Soy torpe, se me cayó todo el archivo». David se arrodilló a su lado y la ayudó a recoger los papeles. Al tomar una foto, sin darse cuenta leyó el nombre en la carpeta: Emily Wilson. El corazón de David dio un vuelco. Era la hija del director ejecutivo, la princesa intocable del Imperio Wilson. «¿Trabajas aquí por la noche?», preguntó ella intrigada. «Sí, señora. Limpio las oficinas mientras todos duermen». Ella sonrió tímidamente. «Así que eres tú quien hace que todo esto brille cada mañana». «Mi padre suele decir que no hay magia, pero yo creo que sí». «Eres un poco de esa magia, ¿verdad?». David permaneció en silencio, sorprendido por la dulzura de sus palabras. Nadie le había hablado así allí. «Solo estoy haciendo mi trabajo, señorita. Llámame Emily». Esa noche, algo cambió. En el silencio de un rascacielos se acababan de cruzar dos mundos opuestos: el mundo de la riqueza y el mundo de las sombras, el mundo del poder y el mundo del coraje silencioso. Emily, la hija del director ejecutivo, no vio solo a un empleado. Vio a un hombre sincero y atento, de mirada inteligente y modesta. Y David sintió que su corazón latía más rápido que en mucho tiempo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese momento de ternura desataría una tormenta. Porque en un mundo donde las apariencias dictan las reglas, el amor entre una limpiadora negra y la hija de un multimillonario blanco no era solo un escándalo, era una guerra silenciosa contra los prejuicios, el orgullo y el poder. Y en esta guerra, su amor sería severamente puesto a prueba. El sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de empresas Wilson. Los empleados trajeados entraban en masa, con la mirada fija en sus teléfonos y el café en la mano. Mientras tanto, David Carter salía del local en ese momento. Al terminar su turno de noche, guardaba su equipo en la sala de mantenimiento, un pequeño espacio oculto tras los ascensores. A pesar del cansancio, lucía esa leve sonrisa que solo los soñadores guardan en lo más profundo de su ser. El día anterior, había hablado con Emily Wilson, la hija del gran jefe. Había sido un encuentro breve, insignificante para ella sin duda, pero para él, un recuerdo grabado en su mente. En el metro abarrotado, David observaba a los ejecutivos apresurados, a los estudiantes, a las madres agotadas. A menudo se preguntaba cómo sería formar parte de ese mundo, el mundo de las oficinas, de las decisiones importantes, de las reuniones donde cada palabra tenía peso. Pero sabía que debía avanzar paso a paso. Después de todo, se había prometido a sí mismo: no seré limpiador toda mi vida. Todas las noches, de regreso al trabajo, pasaba por la sala de reuniones del piso 48. En las paredes había planos de ingeniería, diagramas de proyectos, cifras y ecuaciones.
A veces, cuando no había nadie, se detenía unos minutos a estudiarlos. Lo entendía casi todo, las fórmulas, las proyecciones, los códigos técnicos. Podría haber hablado de ello durante horas, si se lo hubieran permitido. Un jueves por la noche, mientras estaba limpiando nuevamente ese piso, la puerta de la habitación se abrió de repente. Emily entró con un expediente bajo el brazo, con aspecto cansado pero aún elegante. Se detuvo en seco al verlo. «Oh, ¿todavía estás aquí?» «David, ¿es cierto?» Se sentó, un poco sorprendido de que ella recordara su nombre. «Sí, señorita». Emily respondió dudando sobre el primer nombre. Ella sonrió. «Estás trabajando hasta muy tarde. Las noches son más tranquilas. Y además, es el único momento en que puedo pensar». «¿Pensar? ¿En qué?», preguntó, sentándose en una silla, curiosa. David dudó y luego confesó, «Lo que yo haría si estuviera en esa posición. Si fuera ingeniero aquí, en lugar de limpiar las huellas de otros». Emily permaneció en silencio unos segundos, impresionada por la sinceridad de sus palabras. Ella miró los planos expuestos en la pared. «¿Entiendes estos diagramas?» David asintió. Ella tomó un marcador y se lo entregó. «Muéstrame». Se acercó al tablero con cautela y explicó con seguridad los cálculos energéticos para un proyecto de turbina. Sus palabras fueron precisas, apasionadas y exactas. Emily lo observó fascinada. «Eres increíble, David». Él miró hacia otro lado, avergonzado. «No, solo soy alguien que ha tenido mala suerte». «No. Eres alguien que merece más de lo que el mundo te da». En ese momento, sus miradas se cruzaron. Un suave silencio se instaló. Ya no era una limpiadora ni una heredera. Eran dos almas que se reconocían, dos seres en busca de sentido en un mundo frío y jerárquico. En los días siguientes, Emily pasó cada vez más tiempo trabajando hasta tarde, o al menos, eso era lo que ella decía. Ella venía a menudo al piso 47, trayendo 2 cafés, con el pretexto de revisar archivos. David, por su parte, fingía seguir limpiando, pero conversaban, reían en voz baja y compartían sus sueños. Ella le contó sobre su infancia dorada pero solitaria, le habló de las expectativas aplastantes de su padre, del peso de su nombre. David, por su parte, le contó su pasado, su padre fallecido demasiado pronto, su madre enferma, su amor por la ciencia y su lucha por mantenerse en pie. Una noche, mientras observaban la ciudad desde las ventanas del rascacielos, Emily susurró. «Sabes, no creo haber conocido nunca a nadie tan genuino como tú». Él sonrió tristemente. «Y nunca he conocido a nadie tan libre, ni siquiera encerrado en tu mundo dorado». Sus manos se rozaron. Un escalofrío los recorrió. Este momento marcó el inicio de un amor frágil, escondido entre los muros de una torre donde todo parecía prohibido. Pero en las sombras, una cámara de seguridad estaba parpadeando. Y en algún lugar, en una oficina cerrada, el padre de Emily, Robert Wilson, ya estaba viendo las imágenes. Su mirada se endureció. «¿Uno de mis empleados de limpieza se atreve a acercarse a mi hija?» La tormenta estaba a punto de estallar. La semana siguiente, la atmósfera en las oficinas de Wilson Enterprises pareció cambiar sutilmente. Se intercambiaron miradas, se compartieron susurros en los pasillos. David, por su parte, aún no tenía ni idea, pero su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Durante los últimos días, había sentido una extraña tensión, como si cada paso que daba lo vigilaran. Y no se equivocaba, el director ejecutivo, Robert Wilson, había ordenado al jefe de seguridad que lo vigilara discretamente. Robert Wilson era un hombre duro, respetado y temido. Fundador del Imperio Wilson, había construido su fortuna sobre la base de la disciplina, la estrategia y una fe absoluta en la jerarquía. Para él, todo tenía un precio, menos el honor de su nombre. Y enterarse de que su única hija pasaba las tardes con una simple empleada negra del servicio de limpieza fue una humillación insoportable. Esa noche, sentado en su oficina tapizada en cuero, miró las imágenes de la cámara de vigilancia.
Emily y David fueron vistos allí, solos en la sala de reuniones del piso 47. Se reían. Se acercaban. Sus manos se rozaban. Robert apretó los puños. ¿Este chico cree que puede ascender? Bajo mi techo, no. Él cogió su teléfono. ¿Seguridad? Dígale al supervisor de limpieza que quiero ver a David Carter en mi oficina mañana por la mañana. A las 8 en punto. Su voz era helada. David llegó al día siguiente, un poco nervioso. Había recibido el pedido sin explicación alguna. Cuando entró en la enorme oficina del CEO, le llamó la atención la frialdad del lugar, mármol, cuero y esa mirada despiadada detrás de un escritorio imponente. Por favor, siéntese, dijo Robert en un tono seco. David obedeció, con el corazón palpitante. Lo sé todo. Robert reanudó su intervención. Sé que andas con mi hija. Que te estás aprovechando de su amabilidad. Señor, le aseguro que nunca he. Tranquilizarse. Él interrumpió abruptamente, no quiero oír tus excusas. Estás aquí para limpiar, no para seducir a la hija del jefe. ¿Crees que le interesas? Solo eres un pasatiempo exótico para ella. Las palabras golpearon a David como una bofetada en la cara. Sintió que la ira aumentaba, pero permaneció digno. Con el debido respeto, señor Wilson, su hija no es lo que usted cree. Me habló con humanidad, como nadie más aquí. Esto no es un juego. El director ejecutivo se levantó bruscamente y lo señaló con el dedo. Una palabra más y te destrozo la vida. Estás despedido en el acto. Y si te vuelvo a ver rondando por ella, haré que te prohíban trabajar en cualquier lugar de Manhattan. David apretó los puños. Siguió un largo silencio, pesado como una tormenta. Entonces respondió con calma. Puede quitarme el trabajo, señor, pero no mi dignidad. Y mucho menos lo que ella siente. Robert Wilson se quedó paralizado un instante, conmocionado por la valentía del joven. Luego pulsó el botón del intercomunicador. Seguridad, acompañen al señor Carter afuera. Ya no está en el personal. Emily se enteró de la noticia unas horas después. Al salir de una reunión, vio a David, escoltado por 2 guardias de seguridad, dirigiéndose al salón principal. Corrió hacia él, angustiada. David. ¿Qué pasa? Bajó la mirada, entristecido. Tu padre lo sabe todo. Me envió lejos. No. No tiene derecho, ella lloró, con lágrimas en los ojos. Los oficiales la sujetaron con suavidad. David la miró por última vez. No te preocupes por mí, Emily. Este no es el final. Es solo el comienzo de otro camino. Luego dio la espalda y cruzó el vestíbulo de entrada bajo la mirada atónita de los empleados. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente y Emily se desplomó en lágrimas. Los días siguientes fueron un infierno para ella. Su padre la obligó a quedarse en casa, le confiscó el teléfono y le prohibió ir a la sede. Pero Emily se negó a ceder. Todas las noches, le escribía a David cartas que no podía enviarle. Y él, por su parte, asumió una serie de trabajos extraños, negándose a dejar que la ira lo destruyera. Una sola idea lo perseguía: le demostraré que está equivocado. Seré alguien. No por su hija. Por mí mismo. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino pronto los uniría, en circunstancias que ninguno de los dos podría haber imaginado. Habían pasado 3 años desde el día en que David Carter fue humillado y expulsado del rascacielos Wilson Enterprises. 3 largos años llenos de silencio, trabajo duro y soledad. Pero en ese silencio, David había forjado su futuro. Después de su despido, había conocido los momentos más bajos, noches en una modesta habitación en el Bronx, días dedicados a encadenar pequeños contratos, a veces incluso obras de construcción. Pero cada vez que quería darse por vencido, volvía a ver el rostro de Emily. Su dulzura. Su mirada llena de fe.
Ella creyó en él y eso se convirtió en su razón para continuar. Reanudó sus estudios nocturnos, financió sus cursos con sus escasos ahorros y trabajó incansablemente. Con el tiempo su talento se hizo notar. Un profesor le abrió una puerta, una pasantía en una joven empresa de ingeniería energética, Novatech Solutions. Allí escaló puestos en un tiempo récord, distinguiéndose por su creatividad y rigor. En 3 años, el simple limpiador se había convertido en un director de proyectos, respetado, admirado y citado como ejemplo de perseverancia. Sin embargo, a pesar de su éxito, su corazón no había encontrado la paz. Por las noches, solo en su oficina con paredes de cristal, observaba cómo brillaba la ciudad y se preguntaba: ¿dónde está ahora? ¿Se habrá olvidado de mí? Él no sabía que a solo unas cuadras de distancia, Emily Wilson también había cambiado su vida. Después de desafiar a su padre y abandonar el hogar familiar, se dedicó al trabajo humanitario. Ella financió programas de ayuda para estudiantes desfavorecidos, a menudo de forma anónima. Pero cada proyecto que emprendía, cada sonrisa que provocaba, llevaba una suave sombra, la de un hombre al que nunca había dejado de amar. Una mañana, mientras preparaba una presentación para una asociación estratégica, David recibió un mensaje de su gerente. Reunión extraordinaria mañana. Posible colaboración con Wilson Enterprises. ¿La presentarás? Su corazón se hundió. Ese nombre. El que había marcado su caída. El que pertenecía al hombre que lo había pisoteado. Al día siguiente, vestido con un elegante traje gris, entró en la gran sala de conferencias. Y allí, frente a él, sentado en la mesa central, el mismísimo Robert Wilson. El director general había envejecido, pero su mirada seguía siendo dura y calculadora. Pero a su derecha, Emily. Su corazón dio un vuelco. Ella también lo reconoció inmediatamente. El tiempo parecía haberse detenido. Damas y caballeros, les presento al señor David Carter, gerente de proyectos de Novatech, anunció el director. El silencio que siguió fue pesado, casi eléctrico. Robert Wilson sigue siendo mármol. Emily, por su parte, intentaba ocultar la emoción que crecía en su interior. David habló con voz tranquila y segura. Señoras y señores, nuestro proyecto pretende reducir el consumo energético de los edificios de gran altura en un 40%, mientras que... Cada palabra fue precisa, profesional, inspirada. Pero detrás de ese tono controlado, había una venganza silenciosa. Ya no era el niño que había sido humillado. Se había convertido en el hombre al que incluso Wilson Enterprises quería escuchar. Al final de su presentación, la sala estalló en aplausos. Incluso Robert Wilson no pudo ocultar un ligero gesto de admiración. Cuando terminó la reunión, Emily se unió a él en el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. David, ¿realmente eres tú? Se giró lentamente. Sus miradas se encontraron de nuevo, pesadas por 3 años de silencio y amor reprimido. No pensé que te volvería a ver aquí, Emily. Yo tampoco. Tú te has convertido en lo que soñabas ser. Él sonrió suavemente. Gracias a ti. Tus palabras me dieron la fuerza para continuar. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Mi padre te lastimó, y no pude protegerte. No tenías por qué hacerlo. A veces, el dolor forja un mejor carácter que el amor. Un silencio. Luego, suavemente, puso una mano sobre su brazo. No es demasiado tarde, ¿sabes? Dudó, se movió y luego respondió. Quizás no. Pero todo depende de él. Miró hacia la oficina donde su padre los observaba a través del cristal. Un duelo silencioso acababa de comenzar de nuevo. Esa misma noche, Robert Wilson citó a David a su oficina. Debo admitir que su presentación fue impresionante, dijo fríamente. Gracias, señor. He aprendido mucho desde que dejé su empresa. Robert levantó una ceja. No pensé que volverías aquí, con una apariencia diferente. David lo miró directamente a los ojos.
Esto no es un regreso, señor Wilson. Es una colaboración. Entre iguales. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Entonces el director ejecutivo esbozó una leve y amarga sonrisa. Has cambiado, Carter. Ahora entiendo por qué mi hija. Él se detuvo. David respondió con calma. Ella merece un mundo donde las personas no sean juzgadas por quienes fueron, sino por quienes se convierten. Robert resta muet. Por primera vez, sintió que ya no estaba tratando con un simple empleado, sino con un hombre de honor. Esa noche, al salir del edificio, Emily se unió a David en la acera. El viento soplaba fuerte en Manhattan, pero sus corazones finalmente estaban en paz. Se miraron durante largo rato, como si el tiempo volviera a pertenecerles. Y en esa mirada ya no había jerarquía, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo había dos almas que se habían reencontrado, a pesar de todo. Al mes siguiente estalló una crisis. Wilson Enterprises, antaño símbolo de estabilidad y poder, se tambaleaba. Un importante proyecto acababa de fracasar, pérdidas financieras, inversores descontentos y una imagen pública empañada. Los medios de comunicación ya hablaban de quiebra. Robert Wilson, habitualmente tan seguro de sí mismo, observó impotente cómo sus acciones se desplomaban. Estaba perdiendo todo lo que había construido. Y en aquella torre de acero que creía invencible, reinaba el silencio de la desesperación. Emily entró en la oficina de su padre. Su rostro estaba demacrado y sus ojos estaban rodeados de ojeras. Papá, tienes que escuchar a David. Su empresa tiene una solución. Don David, dijo amargamente. Sí. El mismo hombre que despreciaste, el mismo que desestimaste sin razón. Hoy, él es el único capaz de salvar lo que has construido. Robert miró hacia otro lado, demasiado orgulloso para admitirlo. Pero unas horas más tarde, acorralado por la presión de los accionistas, finalmente llamó a Novatech Solutions. Y fue David Carter quien entró, una vez más, en la sala de juntas de Wilson Enterprises, pero esta vez, como el salvador. Los líderes estaban tensos. David, tranquilo, expuso su plan en la pantalla, un proyecto de reestructuración energética que ahorraría millones de dólares en un año. Su discurso fue claro, profesional e impactante. Lo que propongo no es una reparación, sino un renacimiento. Tienen la oportunidad de demostrar que Wilson Enterprises aún puede ser un símbolo de visión e igualdad. Cuando terminó se hizo el silencio. Robert Wilson levantó lentamente la mirada. ¿Tu solución, realmente funciona? Nunca presento lo que no puedo defender. David respondió con confianza. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El viejo director general, conmovido a su pesar, asintió con la cabeza. Muy bien. Hagámoslo. Las semanas siguientes fueron intensas. David trabajó día y noche, apoyado por Emily. Por primera vez colaboraron abiertamente, sin esconderse. Los empleados murmuraban, algunos aún susurraban críticas, pero la mayoría los veía como un símbolo, la hija del CEO y el hombre que surgió de la nada, unidos por la misma fuerza. Los resultados llegaron pronto, el plan de David funcionó a la perfección. Las pérdidas se detuvieron, las cuentas se recuperaron y la prensa elogió la estrategia, audaz y revolucionaria, de Novatech. En los pasillos, los empleados vitoreaban en silencio el nombre de David Carter. Unos días después, Robert Wilson convocó una conferencia de prensa. Los periodistas se agolparon en la gran sala. Emily y David permanecieron uno al lado del otro, discretos, mientras el director ejecutivo subía al escenario. Respiró profundamente y su mirada era más humilde que nunca. Hace 3 años cometí un error. Un error de juicio. La habitación quedó en silencio. Olvidé que el valor de un hombre no se mide por su posición, ni por su color, ni por su pasado, sino por lo que logra, por su coraje y por su integridad. Hizo una pausa y luego volvió su mirada hacia David. El hombre al que una vez humillé es ahora el que salvó mi negocio, y mi familia. Los flashes estallaron.
Emily contuvo las lágrimas. Roberto se acercó a David y le extendió solemnemente su mano. Gracias, David Carter. Por todo. David apretó esa mano mientras su corazón latía con fuerza. En este gesto ya no había resentimiento ni distancia. Solo respeto. Después de la conferencia, los periodistas se marcharon, pero David y Emily permanecieron solos en la gran sala vacía. La luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando sus rostros con un brillo dorado. Entonces, ¿se acabó? Emily murmura. No. Esto es solo el comienzo, respondió suavemente. Ella se acercó con los ojos brillantes. Mi padre finalmente te ha visto como realmente eres. Puso una mano sobre su mejilla. No luché por él. Luché por nosotros. Sus labios se encontraron en un beso largo y sincero, cargado de todo lo que habían pasado. Ya no quedaban barreras entre ellos, ni color, ni estatus, ni pasado. Un año después, un gran cartel apareció frente a un nuevo centro educativo en Brooklyn. Fundación Carter Wilson para la Igualdad y la Innovación. David y Emily, tomados de la mano, observaron a los primeros estudiantes cruzar las puertas. Su objetivo, ofrecer a los jóvenes desfavorecidos las oportunidades que David nunca tuvo. Robert Wilson, ahora retirado, asistió a la inauguración. Su mirada, antes dura, se había vuelto orgullosa y serena. Tenías razón, Emily. No estaba mal amar a un hombre como él, era un honor. David sonrió, con los ojos húmedos. Y en la suave brisa de aquel día de verano, murmuró. El amor no conoce rango ni raza. Solo conoce la verdad.